Buenos días a todos. En una economía globalizada, el Estado es visualizado con roles mucho más allá de mero regulador. Debe introducir incentivos económicos que se requieren para promover un clima de negocios adecuado y estándares de calidad que impulsen la economía y coadyuven a reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida de la población. Esto es en esencia la clave del desarrollo sostenible y para ellos temas como la competencia, la procompetencia, la competitividad son factores críticos orientados a la creación de valor y fortalecimiento institucional de los organismos que vinculan los sectores público y privado mediante acciones que mejoren y consoliden el clima de negocios y fortalezcan la articulación entre políticas sociales y económicas, apoyando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son el motor de nuestras economías. El éxito y desarrollo armónico y sostenible de una sociedad gravita alrededor de la habilidad de reconocer y explotar adecuadamente sus ventajas comparativas y potenciarlas para generar la lealtad y buena respuesta de los mercados. Ello requiere que la producción, acciones y políticas sean percibidas como confiables y estables. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con un distinguido panel de expertos que han desarrollado su carrera inmersos en la trinchera de competencia y competitividad para disectar y analizar los elementos esenciales que generan el establecimiento de una armónica y cohesiva alianza estratégica entre los sectores público y privado. Esto para promover en forma continua y efectiva la competitividad y competencia como forma de aumentar la confianza, calidad, productividad y clima de inversiones. Somos conscientes que este tema abre el diálogo a la consideración de ideologías que van desde el Estado proteccionista hasta un Estado como mero observador. No hay necesariamente respuestas correctas, sino aproximaciones, y ello es así porque vivimos en una realidad cambiante y altamente dinámica, por lo cual los paradigmas del pasado no necesariamente proveen las respuestas para el ahora, y mucho menos para el mañana. Apoyar estas iniciativas empresariales y un sano emprendedurismo para expandir nuestra capacidad productiva nos hace agentes del desarrollo y perseguirlo desde buenas prácticas. Las iniciativas de competencia y competitividad no son el único elemento del desarrollo sostenible de una sociedad, pero sí es uno de los elementos críticos que van a hacer posible que una economía crezca en el tiempo, fortalezca su institucionalidad y desarrolle un estado de pleno empleo. Y con ello, la protección social deja de tener el peso que hoy tiene la economía, llevando el péndulo gradualmente a una situación de equilibrio y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Sin más preámbulos, tengo el privilegio de presentar a nuestro distinguido grupo de panelistas en la mañana de hoy, compuesto por los señores Víctor Gómez Valenzuela, la señora Esther Aristi y Andrés Van der Horst. El señor Víctor Gómez Valenzuela, nuestro primer panelista, antropólogo de carrera, experto, doctor en Economía e Innovación, ocupó la posición de viceministro en Ciencia y Tecnología desde el 2007 hasta el 2009 en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Con más de 2 décadas de vasta experiencia, tanto académica como profesional, ha desempeñado importantes labores en instituciones internacionales como el BID, la OEA, el PNUD, en áreas de planeamiento institucional y estratégico, medio ambiente, recursos naturales, agricultura, entre otros. Ha trabajado en el país en múltiples áreas de desarrollo económico, dejándonos aportes muy valiosos. Hoy nos visita desde España para compartir algunas de sus ideas. Démosle una calurosa bienvenida. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Melissa, por la invitación. Agradecer al señor rector, el doctor Marcos Villamán, también por la oportunidad y muy en particular a los amigos panelistas, Esther, Aristi y Andrés Van der Horst, una persona que admiro mucho su trabajo en el CNC y que sabe que es de verdad que lo digo. Pues nada, un poquito, quiero comenzar. Me han informado que la audiencia, todos acá, la mayoría son alumnos de los programas de maestría del Instituto Global. Entonces, por esa razón, lo que he intentado hacer es darle cierto contenido académico a la presentación, ciertas bases, tanto de tipo conceptual como metodológico, para entender el papel de las instituciones en los procesos de competitividad y desarrollo económico. Entonces, quiero un poquito explorar con ustedes las distintas aproximaciones conceptuales más frecuentes en la literatura, en el mundo académico, para abordar esos temas. Es decir, vamos a intentar de ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que subyace al fenómeno de la competitividad, por un lado, y qué es lo que subyace, por otro lado, al papel de las instituciones dentro de ese proceso de competitividad. De manera que vamos a explorar un poquito
el entorno, digamos, más académico de todo este tema. Y quiero comenzar con esta cita, que es uno de mis economistas favoritos. Son esas lecturas que te cambian la vida académicamente. Cuando leí por primera vez a este señor, te cambia de forma radical la forma de entender el papel del Estado y de entender cómo se articulan los agentes económicos en la sociedad. Este es el padre del nuevo institucionalismo económico. Premio Nobel de Economía, el doctor Douglas North, Premio Nobel del 93, que lo hizo precisamente por su aporte a entender el papel de las instituciones, tanto en la dinámica del desarrollo como en el performance económico. Y quiero comenzar con esta frase, que es genial. Tiene la preclaridad de una frase de oráculo. Es como si estuviéramos viendo el oráculo de Delfos, hablándonos a través de esta frase un poco críptica, que dice lo siguiente, que las instituciones afectan el desempeño de las economías es esencialmente controversial. Es algo polémico. Esa afirmación es polémica por sí misma. Pero por otro lado, que el desempeño diferencial de las economías a través del tiempo es fundamentalmente influenciado por la forma en que las instituciones evolucionan, eso definitivamente no es controversial. Entonces, me encanta la dualidad que hay acá. Y aquí, desde el punto de vista, y estamos en un grupo de posgrado, hay dos abordajes metodológicos bastante claros, muy claros. Por un lado, la primera frase nos atrae a un enfoque, digamos, mucho más sincrónico del análisis del fenómeno institucional. Y la segunda frase nos atrae, por otro lado, a un enfoque un poco más diacrónico, la evolución en el tiempo. Y obviamente esta aproximación de North es clave para entender cómo las instituciones afectan no solo la competitividad, sino en sentido general, cómo impactan en la dinámica del desarrollo. Por eso me encanta esta frase críptica, porque tiene esa sabiduría de oráculo y nos está diciendo esto de forma bastante preclara. Afirmarlo en un punto dado es controversial, pero cuando lo vemos a lo largo del tiempo, definitivamente no hay nada que añadir. Efectivamente, la forma en que evolucionan las instituciones impactan significativamente. Y un poquito lo que quiero explorar esta mañana con ustedes son los distintos aproximaciones conceptuales y metodológicas para abordar y ver esta idea genial que nos propone el profesor North. Y rápidamente quiero explorar las principales approaches que encontramos en la literatura. Por un lado, el enfoque de aptitudes sociales, por otro lado, el enfoque de capital social, por otro lado, el enfoque de aptitudes tecnológicas, las nuevas teorías del crecimiento, que es un campo de estudio en la economía que tuvo su mayor auge con los trabajos de Romer en el 86, sobre el crecimiento endógeno, la verdad. Un poquito los factores estructurales, que es un abordaje de uno de mis profesores, el profesor Fagerberg. El enfoque de sistema de innovación, la verdad que realmente, que a mí me encanta, que es realmente lo que a mí me interesa más que nada. Y luego vamos a ver rápidamente algunos resultados empíricos de cómo se mide y cómo se aproximan estas ideas. Rápidamente, comenzamos por el primer enfoque. Voy a ir un poquito rápido por las restricciones de tiempo que tenemos. Las aptitudes sociales, como planteo acá, se refiere a esa capacidad que tienen las sociedades de aprovechar su potencial de endeudamiento para incorporar mejores prácticas tecnológicas. Es esa capacidad fundamentalmente. Es un potencial de aprovechamiento de tecnologías por parte de las sociedades. La forma en que pueden incorporarlas de forma eficiente y rápidamente, que lógicamente es función, y lo vamos a ver más adelante, de parámetros de calidad educativa en la sociedad. ¿Qué más vemos aquí? ¿Cuáles son esas aptitudes colectivas? La capacidad de las organizaciones públicas y privadas de hacer cosas de forma conjunta, de articularse, de generar credibilidad entre los actores, de generar confianza. Esto incluye procesos de reformas políticas, que básicamente son acuerdos sociales en que el Estado y la sociedad deciden mutuamente dar algo, ofrecer algo a cambio de algo. Entonces, esas aptitudes son críticas desde el punto de vista de su efecto en el desarrollo. ¿Qué más? El segundo enfoque, relacionado con lo anterior, es el enfoque de capital social. Capital social, cuando me preguntan que defina qué es capital social en una frase, confianza.
Eso es capital social. Confianza, en una sola frase. Y básicamente se refiere a las capacidades que permiten enfrentar retos sociales, que permiten la capacidad de articular la acción colectiva. Es el potencial que tienen las sociedades de organizarse, de movilizar sus conjuntos de colectivos y organizaciones de cara a una finalidad común. Las diferencias en desarrollo, por tanto, pueden explicarse como resultado histórico de normas socialmente construidas, del fundamento de redes sociales y del compromiso cívico. Esto se ha estudiado muy bien para el caso de Italia, la diferencia entre el sur y el norte de Italia, y se estudió muy bien en los años principios del siglo XX para el caso norteamericano, la fuerte cohesión social y el empuje que le daba a la dinámica del desarrollo, ¿no? Un elemento clave es impulsar la credibilidad de los agentes sociales, económicos y políticos. Esa credibilidad que se genera es un activo social de enorme valor. La creación de confianza y fortalecer la colaboración constructiva entre los distintos agentes políticos y sociales. Pasamos a ver el otro enfoque teórico, aptitudes tecnológicas, que es básicamente la capacidad de hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico. Y no me tocan mucho esta tecla, como se dice aquí, porque este es un tema que a mí me apasiona y que hay mucha tela por donde cortar sobre qué es el conocimiento tecnológico y qué es el conocimiento científico, ¿no? Tres elementos integran esas aptitudes tecnológicas. Por un lado tenemos la capacidad productiva, la capacidad de inversión y su capacidad de innovación. Son los tres elementos que se integran para explicar cuáles son las aptitudes tecnológicas de una sociedad. Esos tres elementos están interactuando en la base de un concepto fundamental, que es el concepto de Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Que lo vamos a ver rápidamente en unos minutos. Recuerden esto, la capacidad productiva, la capacidad de inversión y su capacidad de innovación están ahí en la base de las aptitudes tecnológicas de una sociedad. Este enfoque obviamente resalta el papel de las políticas de innovación como disparadores de estas capacidades. Hay tres elementos en un sistema de innovación, dependiendo del enfoque teórico. Usted tiene a las universidades, centros de investigación, sistema educativo, tiene por otro lado a las empresas y tiene por otro lado el papel del Estado. Pero lo que dispara, lo que hace que esos actores operen bajo la lógica del sistema y no de forma aislada, es precisamente las políticas públicas. El entorno regulador, el entorno de regulación es lo que dispara. Usted puede tener los distintos elementos de un sistema de innovación presentes en una sociedad y no tener un sistema de innovación operando. Porque se requiere de un entorno que estimule, que promueva esa interacción entre los distintos componentes. Y para eso están precisamente las políticas públicas. ¿Qué más tenemos? Nueva teoría del crecimiento, básicamente la idea, y la resumo en frases muy simples, es que el crecimiento económico se explica fundamentalmente por la capacidad que tiene la economía de asimilar nuevos conocimientos y nueva tecnología. Punto. Esa es la nueva teoría del crecimiento. Y surge precisamente para explicar los factores tradicionales de la producción, capital, trabajo, tecnología, no explicaban mucho la capacidad productiva, por ejemplo, de una sociedad como la sociedad norteamericana. Hasta que algunos economistas, entre ellos Romer en el 86, dice, espérense, es que hay una parte importante del crecimiento que no se explica ni por el efecto que hace el capital, ni por el efecto que hace el trabajo, sino por el efecto que tiene el conocimiento. Ya en los años 60, un economista, premio Nobel, primer premio Nobel norteamericano de economía, el doctor Solow, había hablado de que la explicación, el famoso recibo de Solow, era la idea de que detrás del crecimiento económico de las fuerzas productivas se encontraban unas variables bastante difusas asociadas a la tecnología. Hoy sabemos que eso se refiere al conocimiento, a esa capacidad que tiene la economía de asimilar y de producir conocimiento. Por consiguiente, en el largo plazo, el crecimiento será resultado de condiciones de apropiabilidad de los beneficios del conocimiento y la innovación. En el largo plazo son los factores de crecimiento. Si no, pregúntenle a Obama en su última iniciativa congresional que acaba de lanzar un paquete nuevo de estímulos por cerca de 600.000 millones de dólares para estimular la innovación en pequeñas y medianas empresas norteamericanas. Eso ya un poquito la idea de por dónde vamos. Factores estructurales. La idea central aquí es que el desarrollo requiere de cambios estructurales en la productividad. La base de la competitividad es la productividad.
la productividad. Una economía que crece por productividad por trabajador no crece igual que una economía que crece por calentamiento de la demanda agregada interna. Cuando usted crece por el lado de la demanda, crece a tasa del 7, del 8 o del 9%, pero ese crecimiento no es sostenible en el largo plazo. Y la evidencia empírica es bastante robusta al respecto. El crecimiento sostenido a largo plazo es sobre la base de la productividad del trabajador. Sobre la base de la productividad del trabajador. Y lógicamente, estos aumentos en la productividad están correlacionados fuertemente con el conocimiento, el know-how que se encuentra empotrado en cada trabajador, que es parte de su capital humano como individuo. En otras palabras, el desarrollo se comprende como un proceso de transformación mediante el cual se cambia la composición industrial. Esto me llama la atención porque recuerdo en el lanzamiento del plan de competitividad, Andrés hablaba de la mentefactura. En esencia es esto, es un cambio en la composición industrial. Es un cambio en la composición industrial, que parte de unas condiciones estructurales. Es el enfoque de los llamados factores estructurales. Desde esta perspectiva, la competitividad de una economía es fundamentalmente bottom-up. Es decir, depende de un conjunto de condiciones estructurales que están en la base de la sociedad y no de lo que yo pueda hacer simplemente como Estado, sino que depende de unas condiciones estructurales que tienen que estar dadas, ¿no? Y es realmente muy interesante. Las medidas de desarrollo de este punto de vista se centran en la productividad a nivel del sector industrial y en la composición industrial del PIB, que realmente es como se analiza un poco todo esto. Por último, el último abordaje teórico conceptual es el de enfoque de sistema de innovación. Aquí realmente ese es un enfoque muy interesante, con bastante tela para cortar, y básicamente lo que nos dice es que en la base de la productividad de una sociedad se encuentran interactuando actores que producen, transfieren y almacenan conocimiento, esencialmente. ¿Cuáles son esos actores? Bueno, por un lado está el sector público, que demanda y estimula la producción de conocimiento. Por otro lado están las empresas. Debo decir que en el concepto de Sistema Nacional de Innovación, el eje central es la actividad de la empresa. Es la empresa como unidad que se apropia del conocimiento. Todo esto tiene sus orígenes en la idea schumpeteriana del emprendedor, el famoso Mark I de Schumpeter, el individuo creativo que tiene conocimiento, que lo asimila y que luego entonces es capaz de generar una oleada de destrucción creativa a partir de la innovación y el desarrollo de conocimiento útil que genera un producto innovador, que genera una ruptura en un sector industrial, la llamada destrucción creativa de Schumpeter. Pero bueno, un poco la idea acá es que en la base de todo esto se encuentra la producción, el almacenamiento y la transferencia de conocimiento entre empresas, entre centros de investigación y universidades, entre el sector público. Y obviamente, el entorno de incentivos, el entorno de políticas públicas, el marco regulatorio, es el factor que dispara esa capacidad de articulación del conocimiento. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo medimos esto? Hemos visto 6 aproximaciones conceptuales. A los que estén interesados en hacer tesis o investigaciones en estas líneas pueden abordar un poquito más en profundidad la teoría para entender cuáles son las principales categorías analíticas y cómo se miden ya de forma particular. ¿Cómo medimos esto? Pues miren, les voy a presentar acá resultados que no son míos exclusivamente, sino de algunos grupos de investigación con los que colaboro en Europa sobre estos temas. En mayo de este año presentamos aquí mismo en Funglode resultados ya de una investigación que dirigía sobre activos intangibles y su efecto en la productividad. Pero bueno, estos ya son resultados de los que me apropio de otros colegas con los que coordino y trabajamos juntos en proyectos. Primero, estamos midiendo varias cosas aquí. Hay muchos datos, muchas variables. Entonces, lo que les voy a presentar ahora son 2 tipos de análisis econométricos. Por un lado, las reducciones factoriales, que es la primera estimación, y por otro lado, las estimaciones de regresión, básicamente, para entender un poquito cómo se estila esto. ¿Cuándo hago una reducción factorial? Cuando yo tengo un montón de variables.
los que conducen investigación saben a lo que me refiero. Llega un punto en que usted tiene tantas variables que no sabe cómo reducir las variables y llevarla a una cantidad que permita su adecuado manejo estadístico o econométrico. Para eso hay algunos procedimientos que son los llamados procedimientos de reducción factorial que agrupan las variables en familias y en dimensiones. Esa agrupación de familias y dimensiones se seleccionan por su efecto covariante individual. No voy a entrar en los detalles porque me imagino que ya lo verán en sus cursos de metodología de la investigación, pero básicamente lo primero que se hace es reducir el monto de variables, es el número enorme de variables, a un conjunto de dimensiones que haga practicable el análisis y la interpretación estadística. Pues bien, en el caso de la primera aproximación de medición que tenemos acá, que es un poquito el efecto en la renta per cápita y el sistema educativo, fíjense qué interesante el resultado por acá. El R-square, que es una medida del ajuste del modelo, fíjense la forma de la curva de ajuste de regresión, lo que nos está diciendo es que desde el punto de vista del impacto en productividad y en desarrollo, el sistema educativo ajusta de forma no lineal. Y lo que estoy diciendo aquí me pueden matar. A ver, la pendiente es bastante baja, como pueden ver. Lo que significa en términos econométricos es que hay una alta variabilidad. Fíjense que tengo aquí 3 clústeres de países. 3 clústeres. Hay una alta variabilidad en el efecto que tiene cada dólar metido en educación, porque depende de factores culturales, políticos e institucionales. Y obviamente lo que sí queda claro es que los países de alta renta tienden a invertir mucho más en educación que los países de baja renta o de bajo nivel de desarrollo per cápita, ¿no? Y obviamente eso tiene efectos importantes en las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que bueno, el efecto que tiene la tasa de analfabetismo es importante, el nivel de enrolamiento en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación terciaria tiene un efecto importante. Fíjese que el nivel de educación universitaria y la educación secundaria pesan mucho a la hora de explicar la variabilidad de los datos. No obstante, lo que nos dice el modelo es que el ajuste no es lineal. Lo que significa es que el impacto de cada peso o de cada dólar metido en educación depende de condiciones estructurales muy ajenas al sistema educativo, ¿no? En conclusión, lo que nos está diciendo esto es que la inversión en educación es una condición necesaria, pero no suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que invertir en educación, pero eso es solo una parte. Hay otros aspectos detrás de esto, ¿no? La calidad de los docentes, la calidad del sistema educativo, la infraestructura de apoyo a la docencia, son muchas las variables que están detrás de explicar el efecto de la educación en la renta per cápita y en la competitividad. ¿Qué más? Sistema político. Hablamos de instituciones. El índice de democracia y autocracia, los derechos civiles, los derechos políticos, ¿no? Los índices de competitividad, todos estos factores, las restricciones de políticas públicas, explican más o menos bien, con un ajuste parecido, el efecto que tiene el sistema político en el desarrollo. Pero fíjense que el R-square es bajo. El R-square es bajo. ¿Qué significa eso? Que el ajuste no es tan bueno. Factores como la libertad de expresión, los derechos civiles y los derechos de propiedad son lo que más explican, lo que más condicionan el impacto que tiene el sistema político en la productividad de una economía. Y aquí presento algo interesante, los resultados que tienen que ver con la regulación económica. Y eso es muy interesante desde el punto de vista empírico. Fíjense que en lo que tiene que ver con regulación económica, incluyendo apertura comercial, capitalización, inversión extranjera directa, el ajuste es realmente, no es tan fuerte como se espera. Miren la varianza que se explica, apenas un 51%. ¿Qué significa eso? Que el sistema financiero sí es importante, pero no tiene un efecto tan directo en los aspectos de productividad y crecimiento. Y acá, por ejemplo,
quiero presentar otro resultado interesante. El entorno de regulación de negocios, fíjense cómo sí tiene un efecto mucho más significativo en explicar la competitividad. El tiempo para iniciar una empresa, el tiempo para cerrar un negocio, la ley y el orden, el nivel de corrupción, fíjense el peso que tiene la corrupción. ¿Cómo se traduce esto? En aumento de los costos de transacción de la economía. Y realmente es un indicador muy fuerte del papel de las instituciones para explicar a nivel de regulación el impacto que tiene. Una economía más transparente, una sociedad donde se respetan los derechos de propiedad, una sociedad en la que prevalece el orden institucional y político, el imperio de la ley, tiende a ser mucho más exitosa que una sociedad caótica, donde no se respetan los derechos. Y obviamente esto es bastante fuerte. Fíjense, por ejemplo, protección de la propiedad intelectual, el peso que tiene en explicar toda la varianza. Es decir, realmente el ajuste es casi perfecto. Fíjense las líneas de regresión y cómo se ajustan. En este clúster de países, fíjense lo que tenemos en este clúster. Países de alto nivel de renta per cápita con un alto nivel de regulación de políticas públicas y del sector de negocios. Eso es realmente impresionante. O sea, la transparencia, las reglas de juego, la previsibilidad, en otras palabras, la previsibilidad en el sistema político y económico, que usted sepa qué esperar, tiene un factor impresionantemente significativo en explicar la productividad y la competitividad. Entonces, obviamente, esto atañe a las instituciones que tienen que ver con las políticas de regulación, tanto fiscal, monetaria, económica, previsiones de competitividad, clima de negocios, transparencia, se juega un papel importantísimo, más que el propio funcionamiento del sistema financiero. Fíjense de cosas más interesantes. Tiene más peso el entorno de regulación en explicar la productividad que el funcionamiento del sistema financiero. Y eso habla bastante claro de por dónde vamos. En cuanto a la dimensión de capacidades sociales, fíjense aquí capital social, que lo veíamos hace un ratito. Miren acá, interesante. El ajuste es menor que el anterior, pero dice cosas muy, muy interesantes. Esto se toma de la encuesta mundial de valores para hacer esa estimación. Fíjense en este clúster de países. Países más cohesionados, más estructurados, donde hay una configuración de valores mucho más correlacionadas, más cohesionados, en pocas palabras, tienden a tener un alto nivel de renta per cápita. Nosotros estamos por aquí. Los países musulmanes sacan muy malas notas por el tema de exclusión de los derechos de las mujeres, pero fíjense cómo variables como la tolerancia a la homosexualidad, variables como el compromiso cívico de la gente, te ayudan a explicar el efecto que tiene el capital social, la cohesión social, en explicar esta dinámica de desarrollo y de competitividad. ¿Qué más? Para ir ya terminando. La apertura comercial. Esto lo presenté en otro trabajo que hicimos acá, pero la tomo porque es interesante. Fíjense, esto sí es cuestionable. Y cuando encontramos este resultado, a mí me dio en el alma. Resulta que la apertura comercial no es relevante para explicar la productividad y la competitividad en una economía. De hecho, las economías más abiertas, entre comillas, tienen problemas de competitividad. Todo este cuento de la apertura comercial no es tan fuerte, no tiene un efecto tan fuerte para explicar la competitividad y el desarrollo. O sea, debo decirlo, estamos en un entorno académico acá y obviamente tengo que decir estas cosas, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante, ¿no? La apertura comercial, la inversión extranjera directa, no tienen ese efecto tan dicho y tan sonado que a veces se dice. Usted analiza la inversión extranjera directa en República Dominicana en los últimos 10 años y es básicamente inversión de tipo inmobiliario. Hoteles, el efecto en productividad sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo el efecto en productividad. No explica esto. Y aquí es bastante claro este resultado, ¿no? Y realmente me parece de lo más interesante. ¿Qué más tenemos acá? Aptitudes tecnológicas. Aquí entramos en mi área. Aquí sí que hay bastante que decir. El ajuste es perfecto. Perfecto simplemente.
Fíjense los clústeres. Aquí solo hay 2 clústeres. Los países de alto nivel de desarrollo tecnológico y lo que estamos rezagados. 2 clústeres nada más. Fíjense el efecto que tiene, por ejemplo, el gasto en I+D, en investigación y desarrollo, para explicar la competitividad y la productividad. Impresionante. El número de doctores. El número de doctores, el efecto que tiene. Las publicaciones científicas, el impacto que tiene en explicar productividad. Una sociedad que produce, transfiere y almacena conocimiento. Fíjense el impacto que tiene todo esto. Las patentes. Las patentes es el indicador empírico más claro del nivel de producción y codificación de conocimiento de una sociedad. ¿Y quién genera patentes? Las empresas, fundamentalmente, que son las que crean valor a través del conocimiento. Pero fíjense por acá, hasta el nivel de certificación de las empresas. La cantidad, eso acá es ciencia e ingeniería. La cantidad de estudiantes en ciencias e ingenierías que tiene una sociedad. Ese es el hardcore de todo esto. Yo recuerdo una conferencia que impartía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando era viceministro, preguntaba de los aquí presentes, que estaba llena la sala, ¿cuáles estudian ciencias e ingenierías? 2 manos, 3 manos. ¿Cuáles estudian administración, derecho, educación? Todo el mundo. Señores, hay que revisar un poquito el modelo de desarrollo y de lo que estamos hablando aquí. Y ya para que Belisa no me dé un ataque, quiero presentar esto. Fíjense, esto fue una estimación que hicimos en el 2008 para explicar la relación entre competitividad y gasto en I+D. No hay nada que decir. O sea, ustedes lo ven acá perfectamente, el R-square. En pocas palabras, la capacidad competitiva de la economía se explica fundamentalmente por lo que gasta la sociedad en investigación y desarrollo. Y el gasto en investigación y desarrollo es función del stock de capital humano. Número de ingenieros, doctores. Entonces realmente hay que cuestionarse hacia dónde vamos enfocando, ¿no? Todo el tema del modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo, ¿no? Y continúo, bueno, aquí un poquito la matriz de correlaciones entre cada dimensión teórica que les mencioné, cómo se correlacionan una con otra. Capacidad tecnológica, por ejemplo, acá, apertura, fíjense que las correlaciones son bajísimas. Son bajísimas. Bajísimas, la verdad. Y eso habla mucho de capital social. Fíjense las correlaciones con las distintas dimensiones analíticas. Impresionante. Acá. Mire, capacidad social, sistema financiero, regulación de negocios. La alta correlación que tiene con capacidad tecnológica. Impresionante. ¿No? Entonces, esto nos dice un poquito por dónde van los tiros, por dónde van las señales. Si queremos hablar de competencia, si queremos hablar de desarrollo, si queremos hablar de cohesión social, si queremos hablar de entorno institucional. Y básicamente concluir diciendo que en América Latina y el Caribe, y estos son frutos de un paper mío que salió hace poco, tenemos 2 tendencias grandes en América Latina. 2 tendencias. Tenemos la tendencia a fortalecer el enfoque de la demanda en el cono sur, Brasil, Chile, Argentina, en el tema de innovación y desarrollo de capacidades. Y tenemos hacia Venezuela, Centroamérica, Caribe, el enfoque de la oferta en promover las políticas de innovación. ¿Qué significa eso? Que las empresas en este lado de las Américas tienen un papel muy pobre en materia de capacidad de innovación, porque el entorno político e institucional y regulatorio se enfoca a promover la oferta de investigación desde la perspectiva fundamentalmente universitaria y no de la perspectiva de innovación. Y eso produce una ruptura que se nota en los números de países del cono sur, como Brasil, Chile y Argentina, con lo que podemos ver en países de la región, de Centroamérica, Caribe, ¿no? México es un caso muy particular porque es un mix de todo. México es un mix de todo.
pero ciertamente va más en la línea de lo que ocurre hacia América Central que lo que está pasando hacia el Cono Sur, la verdad. Entonces yo creo que eso es interesante verlo. En Centroamérica y República Dominicana predomina un enfoque muy tradicional sobre lo que es ciencia y tecnología, sobre lo que son capacidades tecnológicas, donde obviamente no se prioriza la demanda, sino la oferta pública, y esos son elementos interesantes. Hay una brecha enorme en la formulación de políticas de desarrollo, que es lo que yo llamo en ese paper la ignorancia recíproca. Es decir, quienes están en la política económica no tienen nada que ver con lo que están hablando de innovación, ciencia y tecnología, conocimiento. No interactúan adecuadamente entre sí. No se generan las interfaces que permitan esa interacción entre quien diseña la política pública de desarrollo y quienes están, por otro lado, estimulando los temas de competitividad, innovación y todo lo demás. Como he dicho en otras ocasiones, tenemos los componentes de un sistema de innovación en el país, pero ese sistema no opera como tal. Esos componentes no son capaces de articularse como tal, porque el entorno institucional no lo facilita, no lo permite, ¿no? Y realmente aquí hablamos de cosas que son estructurales. Pues nada, simplemente desearle un buen finalización de sus estudios de posgrado y estamos a las órdenes para las preguntas en un ratito más adelante. Muchas gracias. A ver, te la pongo desde el principio, Andrés. Nuestro próximo panelista es actualmente secretario de Estado y director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, del cual es su fundador desde el 2002. Es miembro fundador del Consejo de Competitividad Global y pasado presidente de la Red Interamericana de Competitividad, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos. Graduado de varias maestrías, entre ellas una en la Universidad de Harvard, el señor Van der Horst ha sido profesor titular sobre temas de estrategia, competitividad, microeconomía para la competitividad, entre otros temas, en varias universidades renombradas. Autor del libro Competitividad, Desafío Global para el Reto Local, ha escrito más de 20 publicaciones en revistas especializadas en el área de estrategia, competitividad, mercadeo y libre comercio. Ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales por sus aportes al pensamiento global y competitivo, entre los que se destacan primer dominicano en ingresar al Foro Económico Mundial, entre otros múltiples reconocimientos. Bienvenido, Andrés. Gracias, Melissa. Primero, agradecer a las autoridades de este Instituto Global, del cual yo pertenecí en su primera promoción de la maestría, aunque me faltan terminar varias cosas, pero le prometo que me voy a coger un sabático para volver. Alguien me dijo una vez que tratara de nunca hablar antes de comida, ni después de Leonel Fernández. A mí más o menos me pasa lo mismo con Víctor Gómez. Víctor no solamente tiene una de las mejores cabezas, de las cabezas mejores amuebladas de la República Dominicana, al cual yo admiro, sino también que tiene una capacidad comunicacional que me apura mucho, tratar de agregar valor después de lo que él dijo, lo cual yo me circunscribo en un 110%. Lo admiro mucho y de verdad lo respeto. Pero quiero con ustedes compartir, primero lo que yo voy a decir aquí es netamente personal, no tan académico como Víctor. Víctor tiene un doctorado en innovación y en economía, por lo cual sus fundamentos son muy académicos. Quizá lo mío tiene que ver más con la experiencia, algo de académico, algo empírico, pero quiero compartir con ustedes 3 temas. El primero tiene que ver con competitividad, ¿no? Y cómo se interrelacionan las instituciones con la competitividad. Luego, compartir con ustedes un tema que Víctor pasó
quizás muy someramente, pero que tiene que ver mucho con la competitividad y tiene que ver mucho sobre todo con los fundamentos que crean las bases para tener instituciones fuertes, sólidas, pertinentes y oportunas, que es la educación. Y al final, yo creo que las instituciones no son ni leyes ni son edificios, las componen personas. Pero más que componer la persona, la componen líderes. Entonces, quizás voy a tratar con ustedes el tema de cómo se interrelacionan las tres cosas para tener instituciones que trabajen no solamente para la competitividad, sino también para el desarrollo humano. Porque al final del día la competitividad, las instituciones, la educación, si no sirven para el desarrollo humano integral y sobre todo para reducir la pobreza de nuestros pueblos, entonces no sirve para nada. Ustedes saben que la competitividad es un tema relativo, ¿no? Relativo porque somos competitivos en base a quién o a qué otro país. Somos competitivos en base a si me mide con Víctor y en términos académicos, indudablemente él está muy superior a mí. Y nos miden como países, ¿no? Y ustedes saben que hay varias instituciones en el mundo que miden la competitividad relativa de nuestros países. Hay dos índices que son los que más frecuentemente se toman como los parámetros para medir nuestra competitividad. El Foro Económico Mundial tiene el Índice Global de Competitividad. El Banco Mundial también tiene un índice que se llama el Doing Business, cómo hacer negocios, y hablaba Víctor anteriormente de qué tan fácil es hacer negocios, qué tan amigable es un entorno institucional para hacer negocios en el país y para que esos negocios tengan la predictibilidad necesaria de que generen esa inclusión que permita luego el desarrollo a través de lo que decía Schumpeter como esa destrucción creativa. Pues bien, la República Dominicana, ustedes han visto que ha venido descendiendo en el índice de competitividad. Y una vez se pregunta cómo en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, la República Dominicana está a la par de países los cuales la gente se muere caminando. Países como Ghana, como Kenia, países como Sudán en este caso. ¿Cómo se puede percibir que la República Dominicana, que ha venido creciendo y siendo el país que en los últimos 50 años ha tenido el crecimiento económico mayor en términos de su Producto Interno Bruto por año de toda América Latina? ¿Cómo estar en comparación si nosotros tenemos un índice o un ingreso per cápita en poder de compra más o menos de $10,000, se puede comparar con países de menos de $1,000 en ingreso per cápita? Bueno, y tiene mucho que ver, no solamente con la gente que llena la encuesta, sino que también tiene que ver con lo que hablaba Víctor y tiene que ver con lo que tratamos hoy, que es el tema de la institucionalidad. Hay un libro recientemente que me ha causado mucha fascinación, porque cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, el paradigma de la competitividad era Michael Porter en ese momento, y yo tuve la dicha, la suerte de tomar clases con él, y de hecho luego dándole seguimiento para dar su clase en la República Dominicana. Y cuando yo llegué al país, llegué con toda esa teoría en la cabeza, y con ese enlatado en la cabeza, entendiendo de que a través de sus teorías se podían resolver los problemas que tenía la República Dominicana en términos de competitividad. Pero siempre cuando veía la realidad, ya que me tocaba aplicar esa teoría y entrar y de alguna manera subirme las mangas y trabajar en lo que es la real competitividad, me daba cuenta que algo faltaba en esa teoría. Bueno, y es que la teoría de Michael Porter, en términos académicos, como ustedes saben, se basa sobre el desarrollo del clúster, ¿no? Cómo ese diamante de Porter, a través de una demanda sofisticada,
cómo interactúa la cadena productiva en todo su entorno, cómo interactúan los suplidores, cómo interactúa la academia, cómo interactúa otros elementos que tienen que ver con la cadena productiva desde el punto de vista micro. Pero les faltaba algo. Y no solamente fue difícil en la República Dominicana adaptar ese modelo, sino también en muchos países centroamericanos, incluso en Colombia, donde se gastaron millones de dólares en tratar de, a través de esa teoría de la competitividad de las naciones, que él partía sobre el desarrollo micro de las empresas, sobre el desarrollo de la competitividad, de la productividad, cómo elevar la productividad y la competitividad de esos países. Y resulta que luego de pasar varios años en el ejercicio, yo ya llevo 4 gobiernos y de alguna manera he visto muchas cosas, me he dado cuenta todos los días más y me voy convenciendo todos los días más de lo importante y más que importante, lo fundamental que es para el desarrollo de los países y la competitividad, las instituciones. Y es por eso que recientemente yo he leído un libro, el cual se los recomiendo, de 2 profesores, uno de MIT y otro de la Universidad de Harvard, que se llaman ¿Por qué fracasan las naciones? Son 2 profesores eminentes, para mí se van a llevar prontamente el Premio Nobel de Economía, el profesor Acemoglu de MIT y el profesor Robinson de Harvard. Y ellos analizan desde el punto de vista empírico, práctico, pero con mucha base histórica, por qué los países fallan. Y lo hacen primero desmontando las teorías sobre que los países tienen una vocación al desarrollo en relación a su geografía, ¿no? Si los países están en el norte, si los países tienen frío y por eso ese acumular lo hace que planifiquen, esa planificación lo hace mucho mejores, ¿no? Y viene toda esa teoría de que los países con calor generan también una cierta propensión hacia las plagas, que lo que hace es que debilita. Hay otras teorías que hablan de la cultura, cuáles las culturas que más se desarrollan que no. Bueno, si a nosotros nos colonizaron los españoles del sur, no lo mismo que la colonización de los españoles vascos, que por ejemplo en Chile, pero hay también otros temas sobre cómo la raza es más propensa al desarrollo, sobre todo si se ve ahora el desarrollo de los orientales, y ellos dicen que no, que eso no tiene nada que ver, que los países son desarrollados o no en la medida que tengan instituciones extractivas o instituciones inclusivas. Y las extractivas son aquellas instituciones que le sirven a una élite económica y a una élite política para que independientemente de su crecimiento genere siempre un beneficio a esas élites. Y las inclusivas son aquellas que se desarrollan sobre la base de una conciencia política que permita mucho más inclusión social y que esas instituciones trabajen para la mayoría de personas. Entonces, toman como base los países que han venido con un proceso de desarrollo en el mundo, sobre todo partiendo de las primeras revoluciones, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en el siglo XVI, que dio pie a la eliminación de la monarquía, pero sobre la base de una nueva burguesía que pensaba mucho más en el desarrollo individual y el liberalismo. Luego las mismas revoluciones en Estados Unidos, las mismas revoluciones que se dieron en Francia, crearon una suerte de instituciones inclusivas sobre la base de la libertad individual que generaba, a su vez, un proceso de innovación constante que permite lo que Víctor hablaba anteriormente, esa destrucción creativa que lo que hace es, en principio, ser un elemento que amenace con esas élites que normalmente usufructúan esas instituciones extractivas. Usted dirá, bueno, es muy sencillo el análisis, pero para mí me convence, sobre todo cuando yo veo la historia de la República Dominicana en los últimos 50 años.
partiendo de lo que decíamos. ¿Cómo puede ser que la República Dominicana tenga ese crecimiento y estemos en esos lugares de competitividad? ¿Cómo puede ser que la República Dominicana tenga ese crecimiento económico y cuando vemos esos índices que dice Víctor de inversión en investigación y desarrollo, esos índices de poca transparencia, de corrupción, nosotros estemos tan bajos? Entonces, no solamente pasa en la República Dominicana, pasa en países tan ricos, pero a la vez tan pobres como Venezuela. En ese libro, que vuelvo y digo, es fascinante, ellos comienzan analizando un caso muy especial, que es una región llamada Nogales, que está dividida por la frontera entre Estados Unidos con Arizona y entre México. La misma raza, la misma geografía, la misma cultura. En la parte de México, $3,000 de ingreso per cápita. En la parte de Estados Unidos, $33,000 de ingreso per cápita. La diferencia, las instituciones. Unas instituciones que sirven a una élite y que a través de esas élites lo que hacen es concentrar mucho las riquezas, y otras que lo que hacen es fomentar el desarrollo inclusivo a través de crear un entorno de negocios para que esa individualidad genere riquezas para todos. Entonces, cuando yo veo cómo nosotros estamos en educación a nivel de todos los países en el mismo Foro Económico Mundial, ahí la cosa es peor. Y yo digo, bueno, eso generó en la República Dominicana, este índice, una consternación social, sobre todo en la clase media, con una vergüenza que, bueno, ustedes saben lo que generó. Pusieron en la agenda política de la República Dominicana el tema del 4% que ya se cumple. Muy bien, perfecto. Pero si nos vamos a la teoría del tema de las instituciones, le digo sinceramente, y esto que no salga de aquí, yo le tengo un pánico grande a ese tema. Le tengo pánico. Porque fíjense cómo se desarrolla y cuál esta foto que fue tomada en pleno desarrollo de la era industrial, de cómo estaba configurado el desarrollo económico en la era industrial, principios de siglo, ¿no? Así mismo era en la escuela, ¿no? Esto es una foto de principios de siglo de cómo estudiaban las personas. Exactamente como se estudia hoy. No ha cambiado en nada. Y no solamente República Dominicana, en países los cuales se han visto que su educación ya no les sirve y protestan. ¿Qué pasa entonces cuando usted ve el subíndice de fortaleza financiera y bancaria en el mismo Foro Económico Mundial, en el mismo año y sobre la base de los mismos indicadores, ¿no? Nosotros estamos en el lugar número 30. Nosotros estamos casi a la par con Suiza. Mírenlo ahí. Pero al lado está Namibia, Sri Lanka y un poco más arriba Honduras, solidez bancaria. Y usted dice, pero ven acá, que yo no puedo creer. Entonces, lo que atienden los bancos aquí y los dueños de bancos son ¿de dónde? Mire ese índice, cómo varía. En competitividad estamos en 105, pero en solidez bancaria 30. Como que hay algo que no cuadra, ¿no? Fíjense, hace 50 años, cómo era el Banco Central, y fíjense ahora. Que yo sepa, el Ministerio de Educación está en el mismo lugar donde lo dejó Trujillo. Yo
lo que quiero dejar dicho es que las instituciones tienen que ver mucho con el desempeño y cómo usted lo ve. Yo no soy experto en educación, pero hay algo que no me cuadra. No ha cambiado en nada, las escuelas siguen siendo las mismas, el formato sigue siendo igual. Sin embargo, nadie duda de la capacidad institucional de eso. ¿Por qué? Porque esto refleja una necesidad inmediata de riqueza y de resguardo de valor en el corto plazo para una élite que sí la necesita. Y no se duda en apoyar el Banco Central, históricamente. ¿Quién duda de eso? Nadie. Entonces, evidentemente, esa competitividad que yo aprendí y que hemos venido tratando de implementar en el país y en muchos países de América Latina no sirve. No sirve. Porque necesitamos otro tipo de educación. Pero partiendo de otro tipo de institucionalidad, la fortaleza institucional, cuidado, que estamos fortaleciendo algo que no sirve. Vamos a fortalecer tal universidad. Más dinero. Entonces estamos fortaleciendo una boa. No dándole ración, no, una boa. Cuidado lo que estamos fortaleciendo. Ya los 20, 30 empresas más grandes del mundo no están sobre la base del desarrollo industrial, es sobre la base del conocimiento. Pero ¿qué tienen esas tres empresas icónicas en los últimos años? Un liderazgo emprendedor fundamental sobre la base de un entorno de negocios inclusivo que le dio oportunidad a todos y que claramente tiene que salir personas con un cierto grado de lucidez que permite también generar externalidades positivas desde el punto de vista no solamente del ingreso, sino también desde el conocimiento. Todo lo que se ha generado a partir de esa revolución viene dado por las instituciones. Viene dado por unas instituciones que están hechas para ser inclusivas, no para ser extractivas. Entonces, eso es importante entenderlo. Fortalecer las instituciones no solamente es desde el punto de vista de darle más recursos, no solamente desde el punto de vista de darle más seguridad jurídica, no solamente es desde el punto de vista de darle más fortaleza institucional, sino también de cambiar ese chip y hacer instituciones inclusivas que permitan que eso genere más innovación, más procesos de destrucción creativa y a la vez que atente contra un status quo y unas élites. Me oigo medio comunitoide, ¿no? ¿Verdad? Pero es la verdad, eso está ahí. Está demostrado que genera ese círculo vicioso, virtuoso, y no el círculo vicioso de la pobreza. Indudablemente que el liderazgo es parte fundamental, no solamente el liderazgo político, sino también empresarial y el liderazgo social. Está en nosotros cambiar esas instituciones. Ustedes van ahora a oír, desde el punto de vista de la regulación de las competencias, lo importante que son las instituciones para el país. Y como un ejemplo, ella se lo va a decir ahora, que es Esther Ariste, pero yo le voy a decir algo. La ley que ella va a exponer ahora, y lo sé que va a ser magistral, fue aprobada en el Congreso y promulgada en el 2008, no me equivoco, ¿no? Enero del 2008. Y por más lucha que nosotros cogimos en el Congreso y en el Palacio y moviendo eso, no fue hasta el 2010, final de 2010, que se conformó la Comisión de Competencia, porque la ley llama a eso. No quiero quitarle la parte de eso, pero quiero dar un ejemplo. Luego de eso, ha sido imposible tener una ley que, como vaya a decir, es bien claro, defienda la institucionalidad de la competencia, no solamente evitando monopolios y oligopolios y evitando el tema de
del abuso de la posición dominante, sino también para que genere esa confianza, ese capital social que Víctor hablaba, esa confianza de nuevos actores que quieran ser emprendedores, quieran entrar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? Quizá yo no lo vaya a decir. Porque las élites van a estar pendientes a que no haya ningún tipo de cambio en su status quo, sobre todo porque manejan, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino las élites hasta políticas manejan posiciones y abuso de posición dominante y le tienen miedo al cambio. Si no cambiamos nuestras instituciones para luego fortalecerlas, vamos a crear ese círculo vicioso, pernicioso y sobre todo maligno para el desarrollo, la competitividad, la competencia, la innovación y la misma República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Nuestra tercera y última panelista es graduada summa cum laude en Derecho, con una maestría en Administración Pública de la Maxwell School Syracuse University en Estados Unidos, y ha publicado 2 ediciones de su libro Manual de Derecho para Empresarios, y además ha publicado numerosas investigaciones sobre temas legales vinculados al comercio y la inversión, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos, Holanda y Corea. Ha redactado varios proyectos de leyes, incluyendo el anteproyecto promulgado como Ley de Registro Mercantil en la República Dominicana. Ha formado parte además de equipos de abogados que han revisado las leyes que regulan la inversión extranjera, la propiedad industrial, la Ley de Distribución e Importación y el anteproyecto de Ley General de Defensa de la Competencia. Además de su práctica profesional privada, la licenciada Ariste ha realizado un trabajo pro bono en varias instituciones que promueven la micro y pequeña empresa, la familia, la democracia y el desarrollo. Ha sido premiada en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la República Dominicana, posición de la cual ha desempeñado muy valiosos aportes. Le damos una calurosa bienvenida. Bueno, muy buenos días. Sí, tenemos que hacer. Perdón, que hay aquí un cambio tecnológico que tenemos que hacer. Ay, excelente, ya está. Ahora sí. Ay, gracias, doctor. Entonces, si necesitas Ya está ahí. el cosita para pasar. Ahorita en primer lugar. No, para Si no, no te Ella va a apures, usar que yo, eso. vamos a usar yo el- puedo usar. Perfecto. Gracias. Bueno, a mí me toca presentar, luego de haber escuchado 2 exposiciones brillantes de profesionales que no solo son brillantes, sino que tienen formación en economía, cosa que es realmente una gran aspiración mía, una meta por realizar. Yo soy abogada, pero estoy ya metida muy en el mundo del derecho, de la regulación económica. Y me siento muy orgullosa de eso, porque precisamente anoche leía yo un libro de Derecho de la Competencia del doctor William Cobasi, y él traía una cita en el libro que decía que los abogados que no tienen formación económica terminan convirtiéndose en verdaderos enemigos del interés público. De manera que yo estoy muy orgullosa de estar andando los caminos del derecho de la competencia. Y voy a comenzar un poco, creo que Andrés en su presentación hizo una introducción un poco a mi tema, que abogada al fin no tiene muchas gráficas, no tiene muchas tablas, sino que es muchas palabras, porque nosotros nos fascina jugar con los conceptos. Un poco vamos a tratar el tema de competencia, marco legal e institucional, logros y desafíos.
pasaremos un poco los aspectos generales de la Ley 4208, el marco institucional que es creado precisamente por esta misma ley, las funciones de procompetencia, el procedimiento administrativo y los trabajos de habilitación. Lo primero que es bueno tener claro es por qué la necesidad de una ley de competencia, por qué la necesidad de una autoridad de competencia. Y las razones que explican por qué una ley, por qué esta autoridad, es en primer lugar que ellas permiten desarrollar un mercado interior a lo interno, a un mercado local, de una competencia libre y genuina, no una competencia falseada. Muchas veces tenemos la idea de que porque en el mercado hay varias empresas, nos luce que hay una verdadera competencia, pero no sabemos lo que puede haber detrás de esas empresas distintas y los acuerdos a través de los cuales esas empresas están realizando su actividad empresarial. Se necesita de una competencia genuina, no una competencia falseada, para hablar de condiciones de desarrollo sostenible. La ley y la autoridad de competencia es lo que permiten organizar los mercados, crean la obligación por parte de los agentes económicos de respetar algunos principios de orden básico, que cuando no se tiene la ley ni la competencia, pues obviamente el deber no existe y la obligación no está, no hay condiciones para exigir un cambio en determinadas conductas. Y además, una ley de competencia tiene una función que trasciende lo que es organizar los mercados. Y trasciende porque tiene una amplia trascendencia o impacto social. Primero, porque es lo que ayuda a controlar el uso indebido del poder económico privado, el famoso poder de mercado de que se habla en el derecho de la competencia. Y segundo, tiene también impacto social porque maximiza el bienestar del consumidor. En primer lugar, porque aumenta la eficiencia productiva, presiona a las empresas a producir bienes y servicios al menor costo posible. Segundo, porque aumenta lo que se denomina la eficiencia asignativa, es decir, las empresas trabajan tratando de buscar complacer los deseos de los consumidores. Y tercero, porque en esa lucha por ganarse el favor de los consumidores, se va a promover la innovación, la generación de nuevos productos y servicios y mejoras de los existentes. De manera que tanto en términos de el impacto que tiene para organizar los mercados como para crear eficiencia asignativa y un sistema económico más balanceado, la institución que crea y la ley en sí misma constituyen elementos importantes para aumentar los niveles de institucionalidad en un país, en este caso la República Dominicana. Voy a ir un poquito rápido con los aspectos generales de la ley para ir ganando tiempo que luego hace falta. En primer lugar, la primera base en virtud de la cual se crea este sistema de competencia a través de la ley 4208 es una disposición contenida en la Constitución en el artículo 50, en donde se reconoce y se garantiza a la ciudadanía dominicana la libre empresa, el comercio y la industria. Y se consagra el derecho que tienen todas las personas a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Es decir, el estar en determinados sectores no debe ser el privilegio de pocos, sino el derecho de todos. La Constitución también hace referencia a que el Estado favorecerá y velará por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de la posición dominante. También constituyen parte importante del fundamento legal del sistema de competencia algunos tratados internacionales. En primer lugar, el DERECAFTA, si bien es cierto que no regula la competencia, no entra en el tema de la competencia, sí hace referencia a la competencia, a la importancia de la competencia de cara a un mundo globalizado y además
a raíz del DERECAFTA, los mismos acciones posteriores presionaron mucho en el sentido de la importancia y la necesidad de crear un sistema nacional de competencia. El EPA, el acuerdo, la asociación económica con la Unión Europea, sí dedica una sección a la competencia y en el artículo 128 específicamente hace referencia y dispone una norma que realmente es bastante fuerte y que es suficientemente interesante al ser el EPA haber sido ratificado con posterioridad a la promulgación de la ley 4208, se constituye en un documento legal, en una pieza legal que incluso es posterior y de alguna manera hasta implica ciertos ajustes de la ley misma. Dice el artículo 128 del acuerdo, son incompatibles con el presente acuerdo los acuerdos y prácticas concertadas cuyo objeto o efecto sea impedir o disminuir sustancialmente la competencia. Y segundo, también es incompatible con el acuerdo el abuso de posición dominante. Bajo ese entendido y dadas esas condiciones, se impulsó un poco y también a través del CNC, se impulsó la promulgación de la ley, la 4208. Y la ley es bien clara en su artículo primero, en su artículo de entrada. La ley no deja dudas sobre cuál es la misión, el objeto de la ley y la misión de la institución que crea. La ley dice, la ley 4208 dice en el artículo primero, tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios en el territorio nacional. Y pongo el rojo mío porque muchas veces se piensa que como nosotros tenemos el objetivo de incrementar la eficiencia económica, ese es nuestro fin. Pero realmente la eficiencia económica en términos de la ley 4208 no es más que el canal, no es más que la vía para el verdadero fin, que es la de generar beneficio y valor a favor de los consumidores y usuarios. En ese sentido, yo creo que puede decirse con propiedad que Procompetencia es una institución inclusiva, bajo la definición y la explicación que nos daba Andrés, porque es una institución del Estado cuya función no es simplemente económica, cuyos objetivos no son sencillamente de naturaleza económica, sino que tiene definitivamente un objetivo y un fin social de mucha trascendencia. ¿A quiénes se aplica la ley? Es decir, ¿cuáles son los sujetos a los cuales la ley está destinada? La ley es muy clara cuando hace referencia a que la ley se aplica a todos los agentes económicos, personas, es decir, todo aquel que tiene una actividad económica en el territorio nacional, sea persona física o jurídica, derecho público o privado, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras. Y dice también que se aplicará a los acuerdos, actos o conductas que se deriven de una posición dominante que se origine fuera del territorio de la República, siempre y cuando produzcan efectos restrictivos a la competencia en el territorio nacional. Es decir, que viene también a prever la sanción de acuerdos, actos o conductas que se hayan generado en el exterior, pero que tengan un efecto restrictivo en la competencia en el territorio nacional. Y se aplica también a los actos, contratos y disposiciones que tengan por efecto restringir la competencia. La ley trata de generar eficiencia económica y trata de organizar los mercados, creando en primer lugar la posibilidad de sancionar determinadas conductas. Son las conductas que la ley llama conductas prohibidas. Y hay varias conductas prohibidas en la ley. En términos primero de lo que es la competencia efectiva, la ley establece como conducta prohibida los acuerdos y prácticas concertadas que podrían definirse de una manera muy general como coordinación entre agentes, entre competidores, para alinear su comportamiento con
vistas a evitar los riesgos que son propios de la competencia. Y el abuso de posición dominante, que son las prácticas para mantenerse o aumentar la posición en un mercado, ya sea con exclusión de competidores o explotación abusiva de clientes. La ley también prohíbe conductas que caen dentro del área de lo que se denomina la competencia leal, lo que llama la ley competencia desleal, incluyendo actos de engaño, confusión, comparación indebida, actos de imitación, de denigración, de incumplimiento de normas. Y además la ley entra en un área que ha sido del desarrollo, sobre todo reciente en materia de derecho de la competencia, porque si bien es cierto que su objeto fundamental es organizar los mercados y lograr que los competidores se conduzcan de manera que podamos aumentar los niveles de competencia, no menos cierto es que la ley se aboca a lo que es un movimiento que ha ido en crecimiento constante durante los últimos años, y es de también abarcar actos del Estado, porque se ha podido ya demostrar que los problemas de competencia, si bien es cierto que se generan por las conductas entre agentes económicos en el mercado, entre las empresas en el mercado y los individuos, no menos cierto es que también el Estado constituye una fuente de generación de muchas acciones que terminan atentando contra la competencia. Y en ese sentido, la ley da facultad para la revisión de los actos jurídicos estatales en general, los procedimientos, los subsidios, las ayudas estatales o incentivos que son contrarios a la competencia por crear injustificadamente barreras al mercado. En términos de lo que es el marco institucional que la misma ley trae para cumplir con ese objetivo que tiene la ley, la ley crea y dedica todo un título a la institución que ella misma denomina Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o Procompetencia, dándole a esta institución independencia administrativa, técnica y financiera, vinculándola orgánicamente al Ministerio de Industria y Comercio y dándole independencia sobre todo en el ejercicio de sus funciones. Y crea esta comisión básicamente con dos niveles, un consejo directivo, que es la autoridad de decisión, y una dirección ejecutiva, que es el nivel de instrucción. La misión, en pocas palabras, puede decirse que es la de contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados para brindar bienestar a los consumidores y usuarios de bienes y servicios a través de las labores de promoción y defensa de la competencia entre agentes económicos en el país. Les da facultades varias, investigativas, reglamentarias, solución de conflictos, resolutiva, sancionadora, revisión de actos del Estado, coordinación de normas entre los entes reguladores sectoriales y la promoción y abogacía de la competencia. Las funciones abarcan precisamente todo lo que es la promoción de la competencia y la defensa de la competencia. En términos de promoción de la competencia, la ley regula sobre todo lo que se denomina modernamente abogacía de la competencia, que es ese trabajo que hay que hacer con el Estado para que sea esa labor la contrapartida necesaria del trabajo que se haga en términos de las empresas y los agentes económicos en los mercados. En primer lugar, actividades dirigidas al Estado para velar porque las disposiciones legales, los trámites administrativos, los subsidios, las ayudas estatales, las políticas públicas y actos jurídicos en general de los poderes del Estado no creen trabas a la libre empresa ni efectos contrarios a la competencia. Y segundo, para sensibilizar, esto abarca las actividades de sensibilización y de concienciación pública sobre los beneficios de la competencia, que incluye todos los poderes del Estado, como mencionábamos antes. Aquí, en la labor de promoción y sobre todo de abogacía, tenemos un trabajo que hacer con simplificación de trámites administrativos, con revisión de actos jurídicos estatales, revisión de subsidios, ayudas, incentivos, y en casi todos esos casos es con la finalidad de elaborar un informe donde se explique
las restricciones que esas acciones del Estado están generando y se den recomendaciones para mejorar eso. Ese informe no es vinculante, es decir, la institución puede emitirlo y la institución del Estado que está actuando de tal o cual manera puede continuar, tomar la decisión de no integrar esa recomendación, de no asumir esa recomendación. Sin embargo, el informe es público y en otros países la experiencia ha sido que a medida que la institución de competencia va madurando, porque en el caso nuestro es una institución sumamente joven, por no decir que acaba de nacer, en los países donde ya la institución ha ido madurando, las leyes han ido dándole la facultad a la autoridad de competencia para que sus informes no sean simplemente sean realmente vinculantes, de manera que la institución del Estado que recibe el informe está en la obligación de respetar las recomendaciones que ahí se dan. Es el caso, por ejemplo, el caso más reciente es el de Perú, donde precisamente luego de un trabajo excelente de la autoridad de competencia en materia de abogacía de la competencia con instituciones del Estado, ya pues se le está otorgando el carácter vinculante a sus recomendaciones. La defensa de la competencia es la segunda gran función de la institución. Y específicamente se habla en primer lugar de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos, que ahorita veremos algunos ejemplos para aterrizar un poco los conceptos, que como ustedes ven suenan muy económicos, porque el derecho de la competencia, los abogados decimos que es el derecho que se fundamenta en argumentos y análisis económicos, y los economistas dicen que es el derecho a la competencia es la economía hecha derecho. Pero bueno, vamos ahí. La idea es que aquí hay un matrimonio indisoluble entre el derecho y la economía. Se incluyen aquí todas las prácticas que no pueden ser explicadas por la propia estructura o condiciones de mercado y que implican una coordinación consciente, aun cuando no están dados los elementos de un acuerdo formal, aun cuando no haya un acuerdo formal ni escrito. La práctica en sí ya es sancionable. Y aquí hay una que debió ser una vez, los denominados acuerdos colusorios horizontales, es decir, son los arreglos entre competidores para, como decíamos al inicio, evitar los riesgos de la competencia. El artículo 5, y esto permite tener una idea un poquito más clara de lo que son prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. El artículo 5 contiene una lista enunciativa, no limitativa, de lo que se debe entender por prácticas y acuerdos, de las prácticas y acuerdos que están prohibidos. Acuerdo entre competidores para fijar precios, acuerdo entre competidores para coordinar ofertas de licitaciones públicas, para distribuirse los mercados, para generar límites de producción o comercialización, para crear barreras de entrada. Todo eso son acuerdos y prácticas que la ley de manera expresa los prohíbe. En términos del abuso de posición dominante, podría decirse que es la situación que existe cuando una empresa que independientemente de lo que hagan sus competidores, ella tiene por sí sola capacidad, por sí sola o en grupo, puede ser, capacidad para definir precios, montos de producción, calidad de bienes, etc. Si la empresa usa esa posición de dominio para excluir o explotar a sus competidores o consumidores, esa empresa está cometiendo abuso de posición dominante. Algunos casos que la ley expresamente prohíbe: subordinar ventas a otras compras. Es decir, te vendo la computadora, pero tienes que comprar el software, por decir algo. Imposición de precios y condiciones de ventas a los revendedores. Subordinar venta a la abstención de comprarle a competidores o a terceros. Es decir, yo te vendo, pero tú no le puedes comprar a mi competencia.
la negativa a vender bienes disponibles sin que hayan proveedores alternos. Esos son algunos, como decíamos, una lista enunciativa no limitativa, algunos ejemplos vamos a decir. El capítulo 3 de la ley regula también lo que se llama la competencia desleal, que son los actos realizados en el ámbito empresarial que son contrarios a la buena fe y a la ética comercial, provocando de esa manera un desvío ilegítimo en la demanda de los consumidores. La ley también contiene una lista enunciativa de los actos de competencia desleal y ahí se incluyen los actos de engaño, los actos de confusión, los actos de comparación indebida, los actos de imitación, el incumplimiento de normas, los actos de denigración, excepto que se basen en datos exactos, verdaderos y pertinentes, que ahí en ese caso pues no son sancionados ni prohibidos. La inducción a la infracción contractual por parte de empleados, proveedores, clientes y otros con los competidores. Para poder, la ley, obviamente, para poder controlar esas llamadas conductas prohibidas, prevé un procedimiento que es el procedimiento administrativo que implementa la institución o que debe implementar la Constitución con miras a sancionar esas conductas prohibidas. El procedimiento consta de 3 fases fundamentales. La primera es el inicio del procedimiento administrativo, donde intervienen, se inicia un procedimiento a través de una denuncia o de un oficio, la dirección ejecutiva hace una investigación preliminar y luego da una resolución de procedencia o no de la denuncia. El procedimiento de instrucción, que es la segunda parte, la segunda fase, donde la dirección instruye el expediente, levanta pruebas, la dirección emplaza al presunto responsable y se le da el chance de depositar un escrito de contestación de la denuncia. Luego hay un intercambio de escritos y pruebas entre el denunciante y el presunto responsable para finalmente la dirección dar una resolución de desestimación o, si no, dar un informe de instrucción remitiendo el caso para decisión del Consejo Directivo. La fase final es la de procedimiento decisorio del Consejo Directivo, donde básicamente las partes de nuevo tienen la oportunidad de presentar pruebas siempre que sean distintas de las de instrucción y luego de un proceso que incluye audiencia se toma la decisión a través de una resolución que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo y que además puede ser utilizada para fines de una acción en daños y perjuicios ante los tribunales ordinarios. La fase en la que actualmente se encuentra la institución un poco se describe con el proceso de habilitación, el cual hemos estado siguiendo. La ley, como bien mencionaba Andrés, es de enero del 2008. El Congreso Nacional luego ratificó el EPAC, en donde hay disposiciones también que son parte del marco regulatorio de la competencia. En el 2010, el presidente de la República remitió al Congreso 10 candidatos preseleccionados para miembros del Consejo Directivo y en el 2011 los candidatos, de los 10 candidatos, fuimos elegidos 5 para componer el Consejo Directivo siendo juramentado el 29 de junio del año pasado, de manera que la primera reunión de trabajo la hicimos en julio, que como es natural, en ese momento pues no había local, no había dinero, no había personal, no había de nada, pero había muchos deseos. En ese trabajo de julio del 2011 a noviembre del 2012, hemos tenido muchos logros, hemos tenido muchos desafíos y también tenemos muchos planes. Pueden agruparse esas ideas en lo que nosotros internamente llamamos la fase inicial, luego la fase de instalación y la fase de fortalecimiento institucional. En la fase inicial, que es la que nosotros llamamos los meses de trabajo de julio a diciembre, donde estuvimos en condiciones real y efectivamente muy precarias, se realizaron actividades que incluyeron la formalización legal de todo lo que es la creación de una institución del Estado, que yo no tenía idea de lo compleja que era. Me quejaba de las constituciones de compañía, pero no tenía una idea de lo que era conformar una institución del Estado.
la inclusión de la institución como ente descentralizado en el sistema de contabilidad gubernamental y las gestiones para obtención de fondos de manera de poder entonces conseguir local y comenzar a ver los planes de conseguir personal. La elaboración de documentos, la identificación y disposición del local, ahí hicimos el proyecto de formulación de un proyecto de inversión de 2012-2014 que logramos también registrar bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, y se desarrolló un programa de cooperación internacional, sobre todo para asistencia técnica especializada de alto nivel, porque es un área sumamente técnica y especializada. La fase de instalación, que ya es la que iniciamos en los primeros meses del 2012, se caracterizaron por un énfasis en las funciones de las prioridades en funciones de promoción de la competencia, el desarrollo del marco institucional y reglamentario, el proceso de reclutamiento, selección y capacitación de los recursos humanos y la integración de Procompetencia a la comunidad internacional de autoridades de competencia. Las actividades incluyeron muchas tareas: acondicionamiento de local, reclutamiento, inicio de trabajos de organización del evento. Nosotros habíamos sido elegidos designados por la OCDE y el BID como sede de los foros internacionales de competencia regionales del 2012, la capacitación de los miembros del Consejo, el desarrollo de mucha parte de lo que son elementos de promoción y la participación en numerosas actividades y eventos a los que nos invitaron y otros que nosotros organizamos. La fase ya final ha sido la de fortalecimiento institucional a partir del segundo trimestre del 2012, en los que nos embarcamos en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en la elaboración del Plan Operativo Anual, en la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros, el Manual de Políticas de Recursos Humanos, el Manual de Inducción, el Manual de Análisis de Casos, que es extremadamente importante en el caso nuestro, el Manual de Manejo de Casos, que es la parte legal del procedimiento, el anteproyecto de reglamento de aplicación de la ley, que aunque tenemos que esperar al director ejecutivo para entregarlo al Poder Ejecutivo, pero ya tenemos un proyecto, un anteproyecto bastante avanzado. La capacitación del Consejo Directivo en temas sustantivos, la conclusión del concurso interno abierto para las posiciones administrativas financieras de la institución, actividades de promoción, acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Competencia de España, con la Comisión Federal de Competencia de México, la celebración de los foros, la elaboración del plan de ética con la asistencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la organización del primer curso de Ética e Integridad Gubernamental, la organización del plan de inducción para los miembros, que es este año cuando han venido a incorporarse a la institución. Parece que le di al revés. Elaboración. Diseño de base de datos para estudio, organización de concurso externo del MAP para las posiciones que quedaron desiertas en el concurso interno, la organización de los concursos para los temas sustantivos que requieren de un tratamiento especial porque es un área que no está desarrollada, no hay recursos humanos especializados y hay que desarrollar toda la parte de los recursos humanos. Los desafíos han sido muchos, pero definitivamente que hay dos importantes. La aplicación correcta de la ley, que eso demanda de recursos humanos muy calificados. Es un área del derecho sumamente compleja, sumamente multidisciplinaria, y eso requiere de un programa de capacitación muy fuerte, muy intenso, de muchos recursos que gracias a Dios hemos podido contar con el apoyo de los organismos cooperantes. La infraestructura física, tecnológica y de información, por la naturaleza de la información y el tipo de expediente que se manejan, que está llamada a manejar la institución, se requiere de una infraestructura física y tecnológica y de información también de muchos recursos y un tanto sofisticada. La creación del Sistema Nacional de Defensa de la Competencia. Yo siempre digo que si un reto es crear una institución nueva del Estado, más una institución que, como decía Andrés, es una institución inclusiva, que a eso se le añaden retos adicionales,
el verdadero y más grande de los retos es que nosotros tenemos la misión no solo de crear una institución y ponerla a funcionar en un área nueva del derecho y de la economía, puede decirse, sino que nosotros tenemos el desafío de desarrollar un sistema nacional de defensa de la competencia, que es una tarea todavía más compleja que la de la institución per se. Es decir, un verdadero sistema nacional de competencia, un verdadero escenario, el tener unos mercados que garanticen competencia o que tengan altos niveles de competencia, implica muchas instituciones, implica muchos actores, y nosotros no haríamos nada formándonos nosotros solos y nosotros creando toda nuestra infraestructura física y tecnológica adecuada, sino que están los tribunales que juegan un papel fundamental en la implementación de las políticas de competencia. Está el Ministerio Público, que es una pieza clave en los procesos de investigación de las conductas prohibidas. Están los abogados y economistas con especialización y experiencia en derecho de la competencia, porque no ganamos nada con nosotros estar en óptimas condiciones y que los abogados, los economistas vengan con acciones que no tienen ningún sentido y que no están ni siquiera previstas en la ley. Están los agentes económicos, que hay la necesidad de educarlos en la competencia, porque de hecho la misión última nuestra no es la sanción per se, es la disuasión, es la educación, es la creación de una cultura de competencia. La sanción no es más que un instrumento de última instancia en ese proceso de educación. Eso es la sanción. Muchas veces se nos ve como un organismo básicamente sancionador, pero ante todo nosotros somos, la misión nuestra es disuadir. Entonces, los planes para superar estos desafíos: recursos humanos, los programas de capacitación, de continuar con programas que ya estamos ejecutando, de capacitación de personal, de jueces y Ministerio Público, donde hemos tenido algunos eventos y tenemos unos ya en enero bastante importantes con el Federal Trade Commission, el inicio de entrenamiento de otros actores importantes como son los agentes económicos, como son los medios de comunicación, como son las mismas escuelas, la creación de biblioteca y base de datos para el apoyo a esa cultura de competencia y el continuar desarrollando actividades con otras instituciones homólogas, intensificar la promoción y abogacía, integrar el 5º miembro del Consejo Directivo, que no lo tenemos en este momento, pero que afortunadamente ya el Ministerio de Industria y Comercio ha iniciado el proceso, incluso hace varias semanas atrás publicó una convocatoria para llamar a candidatos, y estamos realmente muy optimistas en que pronto vamos a tener ese 5º miembro y en que pronto vamos a tener el director ejecutivo para la ejecución de todas las funciones y acciones de procompetencia. Estos y todos los esfuerzos que permitan cumplir cabalmente con la misión de incrementar la eficiencia en los mercados de bienes y servicios para incrementar el poder adquisitivo y el bienestar de todos, está definitivamente dentro de nuestros planes. Muchas gracias.